Creiem que aquesta és com la narradora de la història, que el que passa és que té com un sentiment d'incertesa perquè el seu home està de guerra i no sap ni si està viu encara o quan tornarà. A causa d'aquesta incertesa cuida malament de la seva filla perquè es preocupa pel seu marit i al cap d'un any o així porta la seva filla en aquest lloc, que és per nens, és perquè es diverteixi i per fortaletzar la seva relació. Yo escogí la Fuente Crown porque la verdad es que cuando lo vi me sorprendió. La Fuente Crown se compone de 2 torres de ladrillo. De mayo a octubre, estas 2 torres por la parte frontal escupen agua en forma de cascada intermitente. Llevan consigo una animación de ordenador de rostros faciales. Estas se pidieron a unas organizaciones, a unas 75 más o menos, y pidieron que voluntarios para poner sus caras. Estas caras aparecen en las torres y por la boca como escupiendo agua, ¿vale? Esto es en un parque de Chicago. ¿Qué buscaba Jaume Plensa haciendo esto? La interacción entre la gente, que la gente se fuera a bañar, realizar esto, una fuente interactiva, ¿no? Un sitio en el que se visita mucho también, entonces pues es gente como de todo tipo y eso es muy guay, la verdad, para pasar un buen rato y como busco Jaume Plensa interaccionar. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, lo que me pilla lejos para ir, pero me gusta la intención. Además, muchas de las obras de Jaume Plensa buscan esto, como una integración en la sociedad y me parece bastante interesante. Ojalá muchos pensaran así.